Recuerden el mensaje que aparece desde ahora ya, que es un aviso, notificación de que esta grabación va a ser, obviamente, grabada. Ahora comienza la formalidad. Junto a ello le damos la más cordial bienvenida a este curso de primeros pasos en R. La idea es que paulatinamente vayamos comprendiendo lo que yo he ido enfatizando, bueno, particularmente en la primera sesión, el famoso razonamiento lógico de la programación. El día de hoy concierne a una clase de tipos y estructuras de datos en R, es decir, vamos a aprender a identificar los tipos de datos, las estructuras de datos, vamos a hacer un par de ejercicios, aunque cabe señalar de antemano de que esta va a ser una especie de exhibición o exposición de carácter más conceptual, aunque no vamos a dejar de lado, obviamente, el teclado, por si acaso. Habiendo dicho lo anterior, la clase de hoy la vamos a estructurar a partir de los siguientes tópicos. En primer lugar, vamos a estar trabajando todo lo que es la lógica de las funciones y objetos. Vamos a identificar tipos de datos en R. Recuerden ustedes que ya lo vieron conmigo en la sesión anterior, de todas maneras aquí lo vamos a volver a recordar. Estructura de datos también vamos a ver un par de cosas. Vamos a entender nuevamente lo que son los vectores para la gente que quedó perdida o perdido en el momento. Matrices, vamos a adelantar un poquito de eso, la lógica de los data frames, que algo ya discutimos con Byron, no sé si recuerdan el concepto data frame, que yo lo reduje estrictamente a la noción de base de datos, aunque obviamente el concepto es mucho más amplio que aquello. Ahí que confirmen a través del chat, por favor. Por último, nos damos pagados si ustedes recuerdan ese concepto. Hay otro que se llama el table, que obviamente lo vamos a enseñar, que es parte del package tidyverse, que también lo vamos a explicar. Vamos a comentar en términos globales a qué se refiere y cuál es la diferencia entre el data frame y el table. Vamos a estar trabajando también con operadores lógicos, que ya lo vimos obviamente la clase pasada, pero hoy día vamos a reforzar aquello que aprendimos en la primera sesión. Ese va a ser el objetivo. Y finalmente, talleres prácticos que ustedes lo van a trabajar desde sus casitas. ¿Sí? Lo van a trabajar desde las casitas. Departamentos también. Eso. ¿Duda hasta el momento antes de iniciar oficialmente la clase de hoy? ¿PPT lo subirán al Drive? Sí, vamos a subir PPT al Drive. Exactamente. Pero me interesa particularmente que usted tenga el script de trabajo. ¿Alguna otra duda? Profe, lo único nomás que no había tenido acceso a la tarea, no la alcancé a hacer. No te preocupes porque nuevamente vamos a hacer la tarea aquí. Se las voy a enviar hoy día. Por eso tomamos la decisión con Byron de no enviarla en ese mismo día. Que alguien nos había pedido, tomamos la decisión de esperar esta sesión para que se comprendiera en el fondo todo lo que son los tipos de datos y luego puedan hacer la actividad. ¿Sí? Tomamos esa decisión a última hora. Somos bien espontáneos a veces también con Byron. Ya, entonces, funciones y objetos en R. Pregunta clásica de pandemia. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí. Entonces, muchas gracias Catalina. Funciones y objetos en R. Fíjense ustedes de que esto de alguna manera ustedes lo entienden implícitamente. Pero ahora lo voy a explicitar de forma conceptualizada. Si no se entendió lo que dije, me refiero a que ustedes saben de que R funciona a partir de ciertas funciones. Les puse un ejemplo concreto con min, con sample, etcétera, etcétera. Y como R funciona a partir de funciones, la lógica de R es bastante amigable. En ese sentido, ¿qué es lo que tenemos en R? Para que se vaya entendiendo la lógica de funcionamiento. Tenemos una función que puede ser, en este caso, min, medida aritmética, luego abro paréntesis y adentro de eso está la estructura de los datos, es decir, lo que va a recibir la acción. Dentro de eso lo vamos a traducir como el argumento que contiene dicha función, el o los argumentos. Eso, como les dije, lo saben implícitamente, pero ahora lo estamos explicitando de forma conceptualizada. Entonces, en cuanto a la lógica del funcionamiento, usted tiene que entender de que hay una acción y esa acción, a partir de los paréntesis, va a recibir una instrucción. En este caso, a partir de los argumentos. Los puntos, como les pusimos en esta presentación, corresponden básicamente a los argumentos que modifican la acción a realizar, dependiendo de la función. ¿Ya? En definitiva,
La lógica de funcionamiento de R, como le habíamos dicho, es primero una función y por consiguiente los argumentos. Argumento 1, argumento 2, etcétera, etcétera. Esto lo voy a pasar un poco más rápido porque me interesa que lo vayan viendo en la práctica también. Funciones en R, ustedes saben de que las funciones son operaciones, son instrucciones que uno como usuario, en este caso como analista, le entrega al computador para que éste ejecute una acción determinada. Eso formalmente. ¿Sí? Estas funciones en R están almacenadas con un nombre en particular, y aquí podemos ver algunos ejemplos concretos. ¿Sí? Tales como la raíz cuadrada, getWD, y el sys.date. Sys.date me entrega básicamente la fecha del día de hoy y el getWD me va a entregar el directorio de trabajo. ¿Ya? Pero más allá de eso, me interesa relevar lo siguiente. Hay algunas funciones que necesitan de argumentos. No obstante, hay otras funciones que no requieren de ningún argumento dentro del paréntesis. Tal es el caso de estas dos funciones que pusimos acá junto a Byron. En caso de, ponga atención, ejecutar una función en particular, la que usted estime conveniente, ¿sí? t.test, var.test, sqrt, lo que sea, median, sd, ¿sí? var, lo que sea, usted va a ver el código que está almacenado en ella sin los paréntesis. Y no sé si recuerdan ustedes, esto desde la parte teórica, les habíamos comentado de que usted si, por ejemplo, no sabe a qué se refiere una función, tiene dos opciones, más bien tres. Primera opción, esta es la primera. La primera opción es, antes de la función propiamente tal, usted le antecede un signo de pregunta. Ejemplo concreto, median. La otra opción es help, pedirle la ayuda, abre el paréntesis y escribe el nombre de la función. No lo voy a escribir porque yo creo que está bien aquí, sencillo, para seguir anotando eso. Y por último, si no recuerda ni una de esas dos opciones, usted perfectamente puede recurrir al help. Me está despidiendo por ser. Ya. El help. Me desconcentró un poco el perro. Un segundito, un segundito. Bueno, pero básicamente esta parte es súper importante. ¿Por qué? Porque ni yo ni Seba, ni ninguno de ustedes probablemente va a poder aprenderse todas las funciones de memoria. Es imposible, son demasiadas, ¿ya? Entonces es necesario que realmente se acostumbren a consultar sobre qué hace cada función. Gracias, Byron, por el complemento. Es que justo, bueno, aprovecho de presentar, aquí hay un perro que está en todas mis clases, así que se lo muestro con la cámara, se llama Chaval, él siempre presente en cada una de las clases. Yo le había dicho, creo, en la primera sesión, de que este perrito se caracteriza por ladrar a esta hora porque empieza con los paseos, o si se va a alguien, le da pena y ladra. Entonces, muy bonito tu perro. por si acaso, gracias. Por si acaso, si en algún momento me desconcentro, vamos a culpabilizar al famoso Chaval. Ya, entonces, muchas gracias Byron por el complemento. Recuerden ustedes que tienen los atajos a partir de los shortcuts o en su defecto recurrir al help, y dentro de ese help usted sabe que puede escribir el nombre particular de la función. ¿Sí? Yo aquí busqué una en particular que es spread, que es para trabajar con una lógica particular de base de datos. ¿Ya? Actividad práctica. Si yo tuviese que preguntarles ¿qué argumentos recibe la función log? ¿Alguien me puede decir, por favor, que lo busque? ¿Qué argumentos recibe la función log? Lo que está dentro del paréntesis. ¿Tendrían que ser números? Tienen que ser números, obviamente. Pero ¿qué es lo que está pidiendo dentro? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Qué dice eso? ¿Cuál es el argumento 1? ¿Cuál es el argumento 2? ¿Cuál es el nombre? Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Nelson. Números positivos reales. Ya. Lo que me interesaba aquí es que ustedes entendieran la lógica de funcionamiento de las funciones, valga la redundancia. Entonces, cuando usted le pregunta log, este le va a pedir ciertos argumentos.
ahí estamos mostrando cómo opera una función. Entonces, ¿qué argumentos recibe la función log? Respuesta. Podemos revisar la ayuda de la función help. Usted busca log. ¿Sí? Podría ser un mecanismo plausible. O bien utilizar el comando args, ¿sí? De argumentos log. Es decir, me va a mostrar lo que contiene, en este caso, la función en particular. Si no le interesa ninguna de las dos opciones, usted perfectamente puede recurrir al autodiagnóstico del R escribiendo la función en este caso, el script de trabajo. ¿Sí? En consecuencia, la función log tiene como argumento x, que es el valor, en este caso, a calcular el logaritmo, y la base. ¿Sí? La base del logaritmo, por defecto, la base es e. Entonces, tomando en consideración lo anterior, yo les pregunto ahora, ¿cuál es la diferencia entre el log 100,10, lo voy a decir de esta forma, y el log 10,100? Y aquí comenzamos. ¿Cuál es la diferencia en términos de los argumentos? Más allá de que obviamente el output, el resultado, sabemos que es distinto. El primero indica que es logaritmo de 100 en base 10. ¿A eso te refieres? ¿A esa diferencia? Y el segundo es... Por favor, perfecto, vamos. Y el segundo es en base, logaritmo de 10 en base 100. Muy bien, entonces, para ir recapitulando aquello que dijo Viviana, tenemos el logaritmo de 100 en base a 10, pero también tenemos el logaritmo de 10 de base 100. ¿Qué es lo que me interesa mostrar aquí? De que la posición del argumento obviamente es distinta. ¿Ya? Entonces siempre tiene que tener cuidado. Ahora, recuerde usted que también puede utilizar el comando, o más bien la tecla tab, tabulador, y el tabulador le va a ir mostrando los argumentos que contiene la función. Entonces usted pone X, en este caso, y la base, supongamos, Amor, por si acaso. Entonces, tomando como referencia aquello que sostuvo Viviana, esa es la diferencia sustantiva entre una función y la otra. ¿Ya? Ahora, les preguntamos junto a Byron, ¿cuál es el error en el siguiente código? Lo voy a dejar ahí un poco. Vamos fomentando el razonamiento. ¿Qué error pueden encontrar ahí? que le falta un argumento. Me falta el argumento, Nelson. ¿Y quién más sostuvo eso? ¿Hay alguien me había dicho? Hablaste recién, pero es que no veo... Yo. Ya, muchas gracias. Patricia. No veo los nombres, entonces, exactamente, no estamos agregando el argumento X, que en este caso es imprescindible, ¿ya? Aquí solamente incorporamos la base 10, pero nos falta el argumento X. ¿Recuerdan ustedes lo que vimos en la clase pasada? Y aquí voy a volver a lo que ya vimos. Objetos en R. Esto lo hacemos obviamente para ir, vamos a ir, volver, porque así vamos a estimular que las cosas que le entreguemos nosotros como insumo le queden en su retina, en su memoria, ¿ya? Objetos en R. ¿Qué son los objetos? Los objetos formalmente es una colección. ¿Una colección de qué? De información indexada. Byron pregunta, que me ha gustado mucho las definiciones que ha estado con peras y manzanas. ¿Cómo entender un objeto? Un objeto. A ver. De forma simple, podríamos entender, se me ocurre como una maquinita, ¿no? Un objeto como una maquinita que tiene ciertas funciones dentro, que puede hacer distintas cosas. Y tú le tienes que pedir a la maquinita qué cosa es lo que necesitas querer, o sea, qué es lo que necesitas, digamos. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a tomar la definición de peras y manzanas que me gusta mucho de Byron, y lo que vamos a hacer ahora es crear un objeto. ¿Cómo creamos un objeto, Byron?
Bueno, el objeto se puede definir de varias formas, ¿Ya? como lo vimos en la clase pasada, De la más simple. que sería utilizando el operador de asignación ¿Ya? como una opción, Sí. dándole, claro, en este caso se define el objeto como, o sea, el objeto vendría siendo el nombre, ¿no es cierto? Sí. La otra forma, la que no me gusta a mí, es lo mismo pero al revés. Valor asignado al objeto. Esto que está diciendo aquí, Byron. Sí. ¿Ah? Y ahora pregunta Byron porque yo desconozco aquí este tema. ¿Sí? Vamos a asumir de que yo no lo comprendo. ¿El signo igual es lo mismo que la asignación con flecha? No, definitivamente no son iguales. La asignación con flecha y el igual no son iguales, pero eso sí, al momento de asignar objetos, ustedes lo ¿Ya? pueden usar de la misma forma. Lo que sí tienen que tener cuidado es más adelante cuando trabajen con funciones, donde ahí sí puede volverse un poco loco R si se equivocan. Así que yo lo que recomiendo personalmente es mantener asignación, la flechita, para poder asignar objetos. Exactamente. Entonces, para ir recapitulando, el objeto lo creamos a partir de una asignación, la asignación que indique en este caso el objeto, el valor en este caso indique el objeto. También se puede utilizar, como había dicho Byron, perfectamente el signo igual. No obstante, cuando ustedes estén trabajando con funciones, ahí se van a presentar ciertas complicaciones que después va a tener que resolver y no es la idea. Entonces, como es un curso introductorio, vamos a asumir de que la asignación la vamos a crear con la flechita. ¿Sí? Pedimos disculpas de antemano a la gente que está un poquito más avanzada, pero obviamente este es un curso de carácter introductorio. ¿Cómo creamos un objeto? Usted ya sabe, en este caso, lo que vimos la clase pasada fue algo así como, creamos un objeto llamado número, a ese le vamos a poner un valor en particular, y recuerden ustedes que ese valor, ese vector, después se guarda en el environment, ¿sí? En el global environment, donde usted va a tener los valores, va a tener los data frame, listas, array, lo que sea. Estoy adelantando un poquito de materia. Ese número, también nosotros le habíamos dicho junto a Byron de que si usted entiende la lógica orientada a objetos, va a saber de que lo podemos almacenar, ese número, a partir de una operación. Por ejemplo, la raíz cuadrada de número. Y si ahora ejecutamos, indudablemente vamos a obtener el resultado. ¿Sí? ¿Duda hasta el momento? Si no hay dudas, continúo entonces. También vimos que podíamos sobreescribir un objeto. ¿Se acuerdan de eso, no? Cuando dijimos que A es igual a 5. Byron, recuérdame grabar porque si no se me olvida. B dijimos que era igual a A. Después A era igual a 3, si mal no recuerdo. Y ahora les preguntamos a ustedes, no sé si se acuerdan de esa clase, ¿cuál es el valor de A? Y ahí ustedes atentamente me respondieron sin necesidad de ejecutar línea de código. Sabe usted, porque lo estoy ejecutando, que el valor de A es 3, y por consiguiente, el valor de B es, finalmente, ¿quién se atreve a decir, por favor? Antes que yo lo ejecute, a la una, antes de... Muchas gracias. ¿No era 3? No. Perdiste $1.000.000. Perdiste $1.000.000, estábamos jugando ¿Quién quiere ser millonario? Y perdiste $1.000.000 en estos momentos. ¿Sí? Pero no te preocupes, es parte de, así que muy bien que te hayas equivocado, porque ese es el ejercicio que tenemos que ir realizando. Aquí estamos conversando con los códigos, estamos interactuando un poquito con ellos, y la idea es, como hemos dicho, ya en innumerables ocasiones, estimular, fomentar este razonamiento lógico. Oye, les preguntamos, Byron, vamos muy rápido, ¿no? ¿Qué opinas tú? Por lo menos preguntas no he recibido, así que... Vamos muy lento, vamos preguntando también, porque tenemos que ir ajustando aquí la pedagogía, la metodología. Perfecto. Oye, tenemos... Ya, perfecto. Y tenemos harto quórum. Eso me gusta, de que haya mucho interés también en el curso. Ya, continuemos entonces. Chiquillos, chiquillas, les voy a mostrar algunos comandos útiles que yo sé que están en la presentación, que la tenemos acá. Uno que es el ls, este que tenemos aquí. Otro que es el remove list ls. Y finalmente tenemos el remove objeto propiamente tal. Sebastián, pero todavía no lo veo en la práctica, ¿a qué se refiere? Bueno, vamos nuevamente a nuestro script de trabajo.
algunos comandos útiles. ¿Qué comandos son útiles? Bueno, precisamente aquellos que habíamos dejado acá al ladito. Vamos a partir con el ls. El ls, si yo lo ejecuto, voy a limpiar la consola, me va a mostrar básicamente los objetos que están en el Global Environment. Todos los objetos que fueron creados acá arriba. Yo le había dicho también de que si usted ejecuta los paréntesis solamente, puede suceder que no hay, que hay funciones que no requieren de argumentos dentro de los paréntesis. Tal es el caso de la función ls, que se refiere, es un acrónimo de list. Luego tenemos rm. ¿Para qué funcione rm? Por favor, no rl, no rl, ¿ya? rm, por si acaso. Ya, rm y no rn, que se refiere a un partido político, rm nos permite eliminar un objeto en particular del Global Environment. Por ejemplo, yo quiero eliminar en este caso, el values b, y fíjense lo que va a pasar, se removió. Y por último, tenemos el último comando, que es el siguiente. Si nosotros queremos eliminar todo lo que está dentro del Global Environment, hay un comando que nos permite realizar eso, que es el remove. ¿Qué vas a remover? Una lista. Perfecto. ¿Qué lista vas a remover? Precisamente la lista. Eso está diciendo el remove list es igual ls, por si acaso. ¿Duda hasta el momento o continuamos? Perfecto. Ya. Recomendaciones. Esto de verdad nos interesa decirlo en las clases, y no solo en las clases, sino que también en conferencias, ¿sí? En encuentros, incluso en las comunidades que se arman en torno a la enseñanza de la programación. Recomendación 1, por favor, lo decimos como buenas prácticas, utilizar un nombre que tenga alguna relación con los datos que contiene el objeto, es decir, si va a crear algo que no tiene nada que ver con el objeto que está trabajando, por favor, no. Segundo, caracteres especiales como ñes, tilde o espacios, por favor, lo voy a escribir aquí con mayúscula, no. ¿Ya? No, por favor. ¿A qué me refiero con esto concretamente? Hay ciertas palabras que obviamente es complicado de escribir, pero no le recomiendo hacer esto. No le recomiendo escribir algo así como canción, y dentro de esa pone las canciones, con tildes. A eso me refiero con caracteres especiales, porque puede suceder de que cuando usted ejecute hayan ciertos problemas, no siempre, pero igual es importante a modo de recomendación. Byron, no sé si te ha pasado a ti algo así. Demasiadas veces, tantas veces que uno decide, ¿sabes qué? Voy a dejar de ser español y voy a hacer más inglés para programar. Exactamente, también eso es importante. Trate de utilizar, si es que sabe inglés, quiere inglés, ¿sí? Mucho anglicismo. De lo contrario, Google Translate, y si no le acomoda Google Translate, recurra al español, pero por favor, recuerde palabras como ñ, tildes, etcétera, etcétera. No. Lo otro, para separar palabras se pueden utilizar un guión bajo, eso es súper útil, al menos en programación. Tal es el caso de proyección enero, donde usted podría utilizar el guión bajo para separar el nombre o la descripción de algo, y en este caso, un mes en particular, ya, o de lo contrario, mayúscula inicial en cada una de las, en este caso, de los strings, de las palabras, también puede ser súper útil. Pero tiene que ser consistente. ¿A qué nos referimos con consistente? Es decir, si usted va a trabajar de una forma, trabaje siempre de esa forma. No vaya alternando entre mayúsculas, minúsculas y guión bajo. ¿Ya? Recomendaciones que siempre tiene que tener en consideración. Y por favor también me gustaría agregar que cuando nombren a las variables, traten de usar nombres, digamos, referentes a lo que están guardando.
No coloquen cualquier cosa, no pongan ASB, no sé, al azar, un nombre al azar, porque más que nada a su yo del futuro, cuando vuelva a ver el script, ya no va a acordarse de qué estaba haciendo. Exactamente. Pongamos el ejemplo concreto que habíamos visto, R sensible a mayúsculas y minúsculas. Esto, como es comentario, lo vamos a escribir bien, ¿ya? Si me equivoco, cometo alguna falta ortográfica, es porque tengo algunas letras del teclado que están malas, por si acaso, ¿ya? La verdad es que me interesa mucho escribir bien, pero a veces pasa de que se me va un punto, una coma, un punto coma. Pero bueno, lo advierto. Supongamos que tenemos el vector polera, que lo habíamos dicho, que ya esto lo sabemos, 203 creo que era 180 y el otro era 500. ¿Sí? Supongamos que tenemos un vector llamado poleras. ¿Qué pasa si yo calculo ahora el promedio de polera? Perdón, el promedio de polera. ¿Qué pasa? No va a reconocer ¿No el objeto existe? de polera con la P alta. Exactamente. ¿Y qué pasa si yo ahora hago un zoom de poleras? Tampoco, porque no existe. Poleras con S. Muy bien, Viviana, muy bien. ¿Ya? De alguna manera ustedes se están dando cuenta, tienen esa perspicacia para entender de que no es lo mismo crear el vector y después ponerle mayúscula. Es súper sensible el R, pero esto pasa muchísimo. Entonces, por eso, en un curso introductorio es mejor decirlo desde ya. Sería bueno igual que le muestres el error, ¿no? Porque los ¿Ah? errores son... Sería bueno que le muestres el error, que corras el Error, código igual. Porque los errores de por sí son autoexplicativos, o sea, ahí ya te dice que hay un problema con el objeto. Exactamente, exactamente. ¿Ya? Lo mismo con zoom, no lo voy a ejecutar porque ya más o menos se subentiende, bueno, lo ejecuté igual. Se subentiende de que acá nos entrega el resultado, o en este caso el output, no el resultado, un output que es un error. Entonces, ¿cuáles son los errores a los cuales nos vemos enfrentados? La mayoría de los errores que cometemos son por problemas de tipeo. Eso de verdad a mí me pasa siempre. Siempre. O te falta una coma. O un paréntesis está haciendo un shiny. Y eso de verdad es súper sencillo de corregir, pero la vista es súper limitada. Llega un momento en el cual cuesta cuando tenía una gran cantidad de código o tenía una función con tantos paréntesis que se te va uno y todo se te va al carajo. ¿Ya? Entonces, por favor, tenga presente siempre el tema de los paréntesis, el tema de las comas. Ahora, en caso de que te falte un paréntesis, la gracia de RStudio es que te va a advertir, te va a entregar ese diagnóstico. No sé si se acuerdan ustedes que lo habíamos dicho en la clase. Bueno, si no lo recuerdan, aquí nuevamente lo decimos. Y Byron, yo creo que esto me lo podríais decir tú porque me interesa que la gente sepa esto. Este es nuestro mensaje, lo que queremos transmitir. Sí, o sea, literalmente todos hemos empezado de cero, todos nos hemos equivocado un montón, y de hecho la forma más rápida de aprender es equivocándose, haciendo las cosas por ti mismo y equivocarte 1000 veces. Aprende más rápido. Exactamente. Equivóquense, atrévanse a equivocarse. ¿Sí? Y no se frustren, que es lo que también dijimos por si acaso. Ahí, hola Antonia, ¿cómo estáis? Tipos de datos, y aquí comenzamos con otra materia. Esperamos no haber sido tan lateros con esta información, pero nunca está de más, obviamente, entregar estos mensajes de acuerdo a la experiencia que nosotros hemos tenido programando. A mí me sucede muchísimo, entonces es importante como decir qué es lo que pasa a partir de la experiencia también, en Byron, obviamente. Tipos de datos. ¿Se acuerdan de esto que habíamos visto nosotros? Gracias, Cristian. ¿Se acuerdan lo que estábamos viendo la clase pasada? Tipos de datos. Yo le decía, ojo, que existen distintos tipos de variables, le había dicho. Ustedes las conocen desde el punto de vista de las ciencias sociales, o bueno, de los que no, variables nominales, ordinales, cuantitativa, discreta, continua, ¿sí? Categórica, etcétera, etcétera. Pero acá en R tenemos una especie de tipología, ¿sí? Taxonomía, que nos permite caracterizar a partir de determinados tipos. Tenemos variables de tipo integer, que son, Byron, ¿me contestas tú? Números enteros. Números enteros, ¿ya?
Tenemos también variables de tipo numérico, o datos de tipo numérico. Entonces yo aquí te pregunto, Byron, porque desconozco y la idea es que vayamos conversando, ¿cuál es la diferencia entre esta que tenemos aquí y esta que tenemos aquí abajo? ¿Hay alguna diferencia? Porque pareciera que son lo mismo. A ver, bueno, eso ya sería entrar a, digamos, principios matemáticos, pero vamos a decir que los números reales almacenan tanto a los números enteros como a los números que están entre números enteros, entre el 0 y el 1, por ejemplo. Hay un infinito cantidad de números que también se consideran en numeric y no en integer. Exactamente. Muchas gracias por la explicación. La gente que no lo recordó va a tener que recurrir, obviamente, a la teoría matemática, ¿sí? ¿Esto lo pasan ahora en qué módulo? ¿Tercero medio? ¿Cuarto medio? No me acuerdo exactamente. No me acuerdo. Voy a revisar. No, yo tampoco me acuerdo. No me acuerdo. Ya, en fin. Y bueno, tenemos los vectores de tipo carácter séptimo básico. Bueno, la verdad es que sí, pero bueno. Creo que entraba eso en la PSU, bueno, en el momento, PSU, prueba de aptitud académica, entonces ahora no sé en qué momento lo están pasando, yo creo que sí, séptimo, sexto básico. Incluso. ¿Ya? Carácter se refiere principalmente a los textos, y eso se ve reflejado en los ejemplos que tenemos acá al ladito. Todo lo que esté entre comillas, para que usted sepa, es de tipo carácter. Y por último, lo que habíamos dicho en la clase precedente es que los vectores de tipo lógicos te van a entregar true o false. Como es un curso de carácter introductorio, también aprovecho de mencionar por encima de que hay dos tipos de datos también adicionales, los complex y los raw, pero que son mucho más difíciles de procesar. No creo que sea pertinente mencionarlos más allá de su nombre, ustedes lo pueden buscar. Los principales desde mi punto de vista son esos: integer, numeric, carácter y lógicos. No se los aprenda de memoria porque después usted mismo se va a dar cuenta de lo que le dije. Por si acaso. Duda hasta el momento, porque aquí vamos a entrar con la desestructura de los datos. Perfecto, perfecto. Bueno, también dijimos de que aquí vamos a tener mucho más conceptualización el día de hoy porque tenemos que afianzar esas cosas que pusimos en la práctica la sesión anterior, y aquí estamos como recordando, un vector es esto, un vector de tipo carácter es esto, un vector de tipo integer es esto. Ok. Ahora es cuando llegamos a las famosas estructuras de datos. Nosotros adelantamos un poco, este curso estaba más avanzado, va súper avanzado. Byron, ¿sí o no? Sí. Sí, estaba respondiendo en el chat, pero sí, o sea, yo creo que hemos avanzado bastante bien y espero que también ustedes sientan que estamos avanzando bien por ustedes. Sí, oye, sí, hemos avanzado, me sorprende, porque generalmente esto lo paso en 2 clases y media y pasamos todo en una clase y ahora estoy como reforzando, así que eso es súper. Viento en popa, absolutamente, absolutamente. Estructura de datos en R. Los distintos tipos de datos definidos anteriormente, lo que aprendimos, se van a organizar a partir de ciertas estructuras. ¿Qué son las estructuras de datos? Son principalmente objetos que contienen datos. Se me fundió el cerebro con esto, no entendí absolutamente nada, Sebastián, de lo que dijiste aquí. Bueno, como no se entendió este chino mandarín que dije, lo vamos a ir mostrando de a poco. Primera estructura, tenemos el famoso vector. ¿Qué es un vector, Byron? Vamos conversando, va a ser algo un poquito más. Estoy respondiendo el chat y por eso. Pero no, oye, que se aguanten en el chat y voy conversando con el Byron y después lo atacan con preguntas de nuevo. Ya. Ahora sí, ¿en qué estamos? Vamos, ¿qué es un vector, Byron? Un vector. Vamos a definir nosotros un vector como un conjunto de elementos ordenados. Importante que sean ordenados. Sí. Muy bien. Entonces vamos a comenzar definiendo vector porque creo que en la siguiente lámina vamos a partir por este orden. Menciono someramente las matrices, distintos elementos, array, data frame, lista, factor, day y time series, en el caso de que ustedes quieran hacer serie de tiempo. ¿Sí? Por si acaso. Dicho eso, cuando estamos trabajando en R, lo que hacemos, en efecto, es manipular esas estructuras de datos.
siempre vamos a estar interactuando con esto. Si usted entiende esto que estoy mostrando aquí, puede hacer absolutamente de todo. Porque estas son las estructuras de datos. Veámoslo en la práctica. Un vector es un conjunto de escalar. ¿Y qué es un escalar? Es un valor fijo que posee un valor fijo como constante. En términos matemáticos, ¿cómo lo definimos? Matriz de una dimensión. En términos estadísticos, lo vamos a definir como variable. ¿Le acomoda eso? Byron, no me retís, por favor. Obviamente estoy tratando de darle una baja a lo que es un vector. Sí, está ¿Ya? bonito, está bonito. Vamos a entender el vector como una variable, y para la gente de las ciencias sociales y también de las otras disciplinas que vienen a este curso, entiéndanlo como una variable, un objeto que se asocia preferentemente a una variable. Tenemos también data frame. ¿Qué es el data frame? Si ustedes se dan cuenta, en el fondo, un data frame, ¿cómo lo podríamos definir? Como una especie de base de datos, compuesta por distintos vectores. ¿Te parece, te acomoda esa definición o no? Sí, yo creo que sí. No, sí y no. Sí. Ya, pero O sea, es que en el fondo es la misma idea de vector, solo que aquí estamos trabajando con más dimensiones, pero en el fondo el pensamiento lógico es el mismo. Es un elemento ordenado en una posición definida. Exacto. La matriz, es un arreglo, un arreglo rectangular de filas columnas, ¿sí? Que obviamente nos permite hacer distintos tipos de cálculos, probabilidades condicionales, probabilidades de intersección. Bueno, con todo lo puedes hacer, pero con las matrices funciona bastante bien. Los arrays también son bastante parecidos, y tenemos las listas. Las listas pueden soportar distintas estructuras de datos dentro de esa lista que uno crea. No vamos a enseñar listas, pero de verdad se utiliza mucho el tratamiento de listas, muchísimo. Así que ustedes, cuando ya se vuelvan expertos con este curso, expertas, van a tener que empezar a trabajar con listas, van a tener que almacenar sus bases de datos, muchas listas. Si quieren procesar, leer 7 bases de datos al mismo tiempo, después con listas. ¿Ya? Entonces, vamos a partir por los vectores. ¿Qué eran los vectores? Dame una definición, estimado Byron, con pera y manzana, para dejarla aquí en el script que estamos escribiendo en vivo. De nuevo, ya. Estos ordenados, ya, pero una definición rápida, ¿no? Pues no voy a poner a dar una cátedra de RAE aquí. No, pero yo creo que eso calza bastante bien con vectores. Son elementos ordenados, básicamente. No es más que eso. Ya, y yo les voy a agregar a esto, se define con el comando C. Alguien, Ujú. por favor, Mateo, que me pueda contestar. ¿Qué era el comando C? Lo mencionamos someramente la clase pasada, pero alguien ahí me puede comentar. ¿Qué era la C? Concatenar. Muy bien, Daniela, ya tenía un 7, muchas gracias. Estamos concatenando elementos dentro de este objeto. Entonces, ¿qué es un vector? El vector es un ordenamiento unidimensional, eso es lo que había dicho, en este caso lo tradujo a una definición un poquito más sencilla, Byron, pero es un ordenamiento unidimensional de datos. Dentro de eso, la Daniela nos había dicho de que se define con el comando C. Ella dijo que esto lo vamos a entender como, ¿me habías dicho? Concatenar. ¿Sí? Concatenar. Muchas gracias. ¿Ya? Un sinónimo es entrelazar. ¿Ya? Me gusta utilizar varios sinónimos si es que no se comprenden los conceptos. Y si no se entendió entrelazar, vamos a entenderlo como juntar. ¿Ya? Hasta ahí. Llega hasta casi un cuasi antónimo, ¿ya? Pero es juntar, entrelazar, concatenar. Ejemplo concreto, ya lo vimos, pero igual lo vamos a mostrar aquí. Tenemos un vector de tipo numérico, ahí tenemos, y si le preguntamos la clase, nos va a decir que es de tipo numérico. Lo vamos a hacer acá, nuevamente en la práctica, crear un vector que tenga valores concatenados 60, 20, 32, 50, 67, 80, y luego le vamos a preguntar la clase a ese vector. Si nosotros le preguntamos la clase, nos va a decir que es de tipo Numérico. numérico. Muy bien. Entonces, adicionalmente, usted puede crear vectores con letras. Y cuando crea vectores con letras, ¿qué cree que es lo que va a pasar? Lo voy a copiar y pegar esto para que vaya viendo mi línea de código. Tenemos el vector 2. Y yo ahora le pregunto por clase de vector 2. ¿Qué es lo que te debería pasar? Usted lo tiene al lado, pero obviamente me gustaría que viera mi consola. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un vector de tipo carácter. ¿Ya?
Vector de tipo carácter. En cuanto a las funciones para generar vectores, aquí voy a entrar con detalle en algunas cosas que vimos en la clase pasada. Por ejemplo, funciones para generar vectores. No sé si se acuerdan de esto y lo voy a pasar rápidamente. Primera función, rep. ¿Se acuerdan del rep cuando dijimos vamos a hacer una repetición de 1, 6 times 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, repetimos la secuencia, ¿cuántas veces? 2. Ya. ¿Qué pasa si queremos repetir cada número de la secuencia 2 veces? Por ejemplo, rep 1 a 5. ¿Qué haría el each si yo le pongo 2 veces? Lo dije, pero ustedes me lo pueden decir con sus propias palabras. Cada número lo repite 2 veces. Cada número lo repite 2 veces. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué pasa si ahora yo hago esto, pero con una concatenación exactamente lo mismo? ¿Es lo mismo que lo anterior? ¿Es análogo a lo anterior? Sí. Muy bien. Y no sé si recuerdan que también vimos la clase pasada, fíjense que por eso les dije, y quiero felicitar nuevamente, adelantamos muchísimo. Vimos secuencias que tenían un argumento que era from, 5, to, 200, 2000, ya, by, 5 en 5, porque si no nos vamos a volver chinos escribiendo todo esto. Y tenemos nuestra secuencia que va de 5 en 5, desde el 5 al 2000. ¿Duda hasta el momento? ¿Duda hasta el momento? Pero súper cortita. Por ejemplo, si ahí en concatenar le hubieses puesto 4, 2, ¿ahí te sale error? ¿Aquí tú decís 4? Claro. No. Sino que quitarle un 2, ¿cachai? Como que... Te dice que los times son inválidos porque Claro, no tienen esa era- la misma length, ¿ya? Porque Bueno, era hasta 5. y la secuencia de 1 a 5. Mm. Ahora, podría meter un if, else y cosas así, pero bueno, en realidad ahí vamos a sofisticar un poco más el nivel de análisis. Funcionalidades adicionales. Pongan cuidado. ¿Te ¿Alguien hizo una pregunta? Byron, dale. No, que alguien eso hizo era una pregunta. una pregunta porque ejecuté un código y me salen como signos más para abajo y no me deja salir. Byron. Ya. Seguramente iniciaste el código, pero no completo. Te faltó un paréntesis o algo y está esperando que lo cierres. Cuando sale el más es porque te falta una parte del código. Lo que puedes hacer es, a ver, se me ocurre hacer un escape dentro de la consola. Sí, acá, De abajo. mira, tú vas a tener esto así, algo así como eso. Vamos a suponer de que estos son puros más, ¿no? ¿Ya? Tú tenés puros más ahí. Me imagino que mucha gente lo ha pasado. Sí. Ya, Ahí aprietas un aprieta. escape. Eso es todo. Y vuelves a correr el código, pero esta vez asegurándote de que estén marcando todos los paréntesis. Porque en el fondo, ese más es como, ya, ¿qué viene ahora? ¿Sabes? Como, ¿qué falta? Exactamente. Ya, continuemos. Funcionalidades adicionales. ¿Cuáles son las funcionalidades adicionales? Las voy a mostrar acá. Hay uno que se llama length, que nos va a mostrar la longitud, el largo de un vector, que es súper útil. Is.vector para testear si en el fondo el elemento se condice con la naturaleza. ¿Sí? Si realmente es un vector aquello que yo tengo acá adentro, eso es lo que estoy diciendo. El as.vector, no sé si se acuerda, que yo le había enseñado junto a Byron algo así como coerción explícita. Si alguien me dice que sí, me voy feliz. ¿Cómo? Coerción explícita, no sé si se acuerdan de un concepto que lo vimos en la clase pasada. ¿Que transforma de una cosa a otra? Muy bien, Viviana, exactamente. Lo que estamos haciendo con la coerción explícita es el cambio de la naturaleza de una variable. ¿Ya? Eso es coerción explícita. Le estamos dando otro formato a la variable. Otro formato. Si no se entendió, por ejemplo, usted tiene el vector class numeric, pero yo también puedo hacer un as.character
y puedo poner vector, y fíjese lo que va a pasar. ¿Qué pasó? Voy a ejecutar vector, de nuevo, para que pongan atención que es una coerción explícita. Vector, voy a ejecutar vector, 60, 20, 32. Si yo le pregunto a la clase, sabe que es numérica, pero si yo hago un as.character, es decir, la coerción explícita, me lo va a transformar en comilla, de modo tal de que esto ya no va a ser número, sino que texto. ¿Ya? A eso me refiero con coerción explícita. Ahora lo mostré en la práctica. Oye, pero Sebastián, todavía no veo nada aplicado en lo que yo hago en mi pega. No, probablemente no. Probablemente no, porque tenemos que enseñar la parte tediosa, que es la comprensión de los fundamentos. ¿Ya? Porque obviamente nos pueden pedir, no, le damos base de datos de inmediato y aprendamos a hacer unas iteraciones y podemos hacer unos cálculos a partir de filas, columnas con apply, supply, pero la verdad es que necesitamos esta parte que yo sé que cuesta, pero teniendo esto presente, después nos vamos como avión. Como alguien dijo ahí en el chat, como viento en popa. Ya. Ahora bien, también yo quiero decir que por lo menos en todas las veces que he programado en R, he usado, no sé, length, he usado el coerción explícita, lo he usado mucho, así que tampoco, o sea, es aplicable, pero no, digamos, a grandes rasgos vas a ver que sí lo usas mucho. Exactamente, no, se utiliza, yo lo utilizo todos los días el length. Sí. Si quería automatizar procesos, parametrizar variables, siempre hay que estar con el length. Siempre, 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 siempre. Ya, length, ¿para qué nos sirve el length? Supongamos que queremos ver cuál es la longitud del vector. Nos dice 6. ¿A qué se refiere con length entonces? Recuerden ustedes que era el vector. El vector era eso. Y yo ahora voy a ejecutar nuevamente el length. Oh, ahí está, arriba. ¿A qué se refiere con el length? Largo del vector. Luego, is.vector, también se lo enseñé. Is.vector vector, ¿qué me debería decir? Cantidad de elementos concatenados, sí, son los elementos, te contabilizan en el fondo. Pero es la longitud, el largo. Is.vector vector me va a decir true, True o false. verdadero, true o false, porque estás testeando. ¿Es vector? ¿Es vector vector? Es un pleonasmo eso. ¿Es vector vector? Ya. ¿Es vector vector? Sí, es vector vector. As.vector de vector, voy a hacer algo redundante, es tautológico esto, ¿sí? Es obvio. As.vector de vector va a seguir en lo mismo. Porque sabemos que su naturaleza es vector. ¿Sí? Eso sería quizá interesante, ver que la coerción explícita como tal no devuelve un objeto. O sea, si es que no se almacena, queda ahí, en el aire. O sea, en este caso, por ejemplo, si no hubiese sido un vector y solamente le colocas as.vector a ese vector, tú vas a poder ver el vector, pero si lo quieres usar, tienes que guardarlo en un objeto. ¿Ok? O sea, tú tendrías que hacer a flechita igual a esto, porque si no, no queda guardado. Exactamente. Lo último que me interesa. ¿Cómo seleccionar un elemento de un vector? Aquí lo mostramos Con los corchetes. conceptualmente. Muchas gracias, Viviana. Vamos a utilizar los corchetes para extraer el iésimo elemento del vector. Sebastián, Byron, no les entendimos nada. ¿Qué es eso del iésimo elemento del vector? Voy a asumir de que no se sabe, ya, por si acaso. Con los corchetes, tal cual dijo Viviana, vamos a hacer la extracción de un elemento. Supongamos que queremos rescatar el elemento 2. ¿Qué nos debería arrojar esto? ¿Qué nos debería arrojar? Vector 2. El 20. ¿Perdón? ¿El 20? Sí. Muy bien. Muy, muy, muy bien. En función de lo anterior, vamos a hacer un descanso. Estamos justo en la hora, a las 8, así que me acordé yo, Byron, de hecho. Sí, sí, gracias, estaba respondiendo también.
Pero lo que sí, sí, me gustaría responder a Daniela, cortito, ¿tiene un minuto? Sí. Me pregunta esto, ¿para qué puede servir el as.vector si no es para cambiar el tipo de variable? A ver, yo lo he usado pero muchas veces, tanto as.vector como as.numeric, todo eso, para hacer validaciones, más que nada. O sea, por ejemplo, para asegurarme de que lo que caiga después sea lo que yo necesito. Pues pasa mucho, por ejemplo, que tú tienes dinero, por ejemplo, una columna de dinero, pero las personas al tipear colocan el dinero en forma de texto, como un string, digamos. Entonces, es necesario primero asegurarte de pasarlos todo al numérico para seguir trabajando, porque al momento de, por ejemplo, sacarle el porcentaje a un texto, va a explotar. Sí. Bueno, vamos a pausar la grabación. Byron, bueno, hemos retomado la sesión, son las 8:11, y yo ahora te quiero preguntar, ¿qué vamos a entender por matrices? Mientras tanto, ustedes saben, yo siempre dejo todo esto ordenado para que después usted vea cómo estamos trabajando. Matrices. Bueno, ya teníamos que, ¿no es cierto?, nuestro vectorcito va a ser un conjunto de elementos ordenados. Entonces nuestra matriz vendría siendo un conjunto de esos vectores, básicamente. Exactamente. Hay un micrófono abierto, por favor, pedimos que se preocupen también por ese tema, porque no solo Chaval, mi perro, desconcentra aquí, sino que a veces los micrófonos, yo de verdad me desconcentro muy rápido, pasa una mosca y me vuelo, entonces ustedes comprenderán. De hecho, ya no sé qué dije. ¿En qué estaba, Byron? Estamos hablando sobre cómo íbamos a definir una matriz y estábamos diciendo de que lo vamos a considerar como un conjunto de vectores. Perfecto. Entonces, matrices. Una matriz, definición formal. Arreglo de datos en una estructura bidimensional, entendida como filas y columnas. En R, las matrices, David, no te preocupes si tuviste problemas con el internet, después puedes retomar la grabación. En R, las matrices funcionan como una extensión de los vectores, dado que dentro, ojo con esto, dado que dentro de una matriz solo puede existir un tipo de datos. Hay muchas formas de generar matrices, la manera más directa es usando el comando matrix. Lo voy a mostrar sin esos ejemplos porque yo creo que no se va a entender mucho, igual van a estar ahí, pero vea lo que vamos a realizar. Utilizando un objeto llamado matrix, no la película, no Neo, no me acuerdo el otro personaje, ¿cómo se llamaba la? Estaba ahí, ¿Morfeo? No, Morfeo, oye, pero soy cinéfilo, la contradicción hasta biológica, ¿eh? Ya bueno, hay una matriz, que no lo confunda con matrix, ¿ya? Matriz, bueno, sí, en realidad en inglés es matrix. Esta matriz la voy a denominar matrix, y ahora la voy a construir a partir del objeto matrix, o función matrix. Dentro de eso nos pide una data. ¿Cuál va a ser la data? La voy a poblar desde 0. 20, 5, 10, 15. Voy a crear una matriz. ¿De cuántas filas? 2 filas, 2 columnas. Y ahora voy a ejecutar esta matriz. Eso es un arreglo de datos en una estructura bidimensional. Un arreglo de filas, columnas. Si no se entendió lo que estamos realizando aquí, lo voy a hacer desde 0 para que usted vea, a ver si le empieza a hacer sentido lo que es una matriz. Me voy a adelantar un poquito, Byron. Hay un argumento que se llama callnames, y dentro del callnames nosotros le vamos a estipular, en este caso, el nombre de la matriz, o el objeto llamado matriz. Es decir, le vamos a poner nombres a esa matriz. Nombres de las columnas, a eso me refiero. Voy a crear el clásico ejemplo. Bote, no bote. Y luego, como ya le creé el nombre a las columnas, a estas que están aquí, voy a crear subsecuentemente las filas a través del comando rownames. Rownames nos pide un X. Ese X es la matriz, el objeto, y aquí voy a mostrar a qué me refiero con una matriz, con un ejemplo práctico. ABC1, C2.
Como ya puse los nombres de las columnas y las filas de esta matriz, voy a ejecutar mi matriz. ¿Qué nos permite esto? Nos permite, por ejemplo, calcular perfectamente algo tan simple como la probabilidad de la intersección, la probabilidad condicional, y así sucesivamente. ¿Ya? La probabilidad de ser ABC1 dado que vote, la probabilidad de ser C2 y que no vote, la probabilidad de que no vote dado que es ABC1. Entonces, esto que mostré aquí es lo que está acá al lado. Eso está con número, yo lo traduje con nombre de filas y nombre de columnas. ¿Se entendió, Byron, o más o menos? Yo creo que igual habría que ahí hacer una introducción a estadística, o sea, cada uno tiene que tratar de dedicarse también a estudiar algo de eso, porque solo programar sin una base pequeña de estadística no es suficiente, lamentablemente. Más que nada para que sepan eso, tratar de complementarlo. Sí, por supuesto. Por supuesto, sí, porque yo hablaba de probabilidad de la intersección o probabilidad de condicional, pero lo que quiero que entiendan de que podemos calcular perfectamente probabilidades, en este caso frecuentistas, tal como la que había dicho, probabilidad de ser ABC1 y que vote, la probabilidad de que no vote dado que es C2, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Cómo concatenamos, en este caso, vectores? Para concatenar vectores, quiero que pongan atención. Para concatenar vectores, vamos a utilizar precisamente los mismos ejemplos que tenemos acá al lado. Y existen dos formas de concatenar. ¿Qué significa B-1? ¿Qué es? ¿Qué es B-1? ¿Qué es eso? Quizás es de perogrullo, pero obviamente tengo que ir recordando estas cosas. ¿Qué significa eso? B-1, asignación 1.2.5. Sí, es un objeto, puedo ser, ya. Era tan simple como que ustedes me contestaran algo que ya sabían. Sebastián, creaste un objeto que se llama B-1 con una asignación y ese objeto tiene una secuencia de 1 a 5. Y acá abajo creamos el vector 2. ¿Qué es el vector 2? Son las letras del abecedario, pero después la Viviana había dicho algo, que con los corchetes vamos a rescatar elementos. ¿Y qué es lo que estamos rescatando aquí? Estamos rescatando una secuencia de 1 a 5. Es decir, te va a rescatar A, B, C, D y E. ¿Se entendió lo que hizo el letters 1, 5 en corchete? Y aquí también me gustaría hacer un paréntesis, fijarse que para poder obtener el primer objeto usamos el 1, ¿ya? Y eso puede ser algo como súper lógico, pero dependiendo del lenguaje de programación, eso te cambia. A veces el primer objeto se toma con 0. Entonces siempre tienen que tener cuidado con esas cosas. Pero acá en R por lo menos es un poco más sencillo en base a eso, que el primer objeto es 1. Ya. Si pusieron atención a lo que creamos, dos vectores, perfectamente los podemos concatenar por columnas. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a concatenar el elemento 1 con el elemento 2. Y fíjense lo que va a pasar. cbind es callbind. Por el contrario, tenemos rowbind, rbind, de B1 y B2. Quizás todavía usted no lo va a poner en práctica el rbind y el cbind, ¿ya? Pero es para que vaya aventurando lo que va a poner en práctica más adelante. Por eso lo hacemos así. Por eso esta parte es la más tediosa, es la más complicada, y quizás a muchos de ustedes no les haga sentido aún algunas cositas. Junto con lo anterior, Consulta. tenemos Para unir los vectores tienen que existir ciertas reglas respecto a las dimensiones que tienen los vectores. Sí, tienen que tener el mismo length.
Ya. Chaval, sí, tienen que tener la misma longitud. Salvo... No, sí, ¿no te has encontrado con otra situación tú, Byron? Sí, hay un paquete, que no recuerdo el nombre, que permite llenarlos con nulos. Pero eso todavía no está acá, así que... Pero se puede hacer, digamos. Se puede llenar con nulos. Sí, exactamente, puedes hacerlo. Puedes hacerlo, pero yo creo que quédate con la idea preliminar de que tienen que tener la misma longitud, porque todavía no hemos pasado paquetes, librerías, entonces sí. Es como sí y no. Prefiero decirte que no, pero tal como dice Byron, existen Por ahora no. que te permiten hacer eso incluso mucho más. ¿Ya? Ya. Funcionalidades adicionales. Recuerden aquí que podemos seleccionar elementos de una matriz perfectamente con el corchete. No sé si quieres aquí acotar algo, Byron, en cuanto a las funcionalidades de una matriz, antes de iniciar con DataFrame. No, me gustaría después al final de hacer como el tema de la comparación que estaban pidiendo de DataFrame con matriz. Perfecto, perfecto. Pero luego. Ya. Oye. ¿Has guardado? ¿Sí? Sí. ¿Perdón? ¿Has guardado el script? Sí, no lo guardé, estamos bien, estamos bien. Vamos recapitulando. ¿Qué hemos aprendido hasta el momento? ¿Alguien que me pueda decir qué tipo de estructura de datos hemos visto? Con Byron no nos acordamos, entonces necesito que ustedes vayan recapitulando y nos vayan comentando. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Vector y matriz. Vector y matriz, perfecto. Vectores, matrices, ya están poniendo mucha atención. Y ahora entramos en lo que es DataFrame. Oye, ya hemos vislumbrado lo que es un DataFrame, ya hemos visto qué es un DataFrame. Pero tenemos que siempre darle una conceptualización, por supuesto, porque después usted le va a tener que explicar a una persona que es neófita, que no conoce DR, y le va a tener que explicar qué es un DataFrame, qué es un vector, qué es una matriz. Y tiene que traducir ese lenguaje, esa jerga, chino mandarín, a una persona que no entienda absolutamente nada. Entonces, amigo Byron, usted, con las grandes definiciones operacionales, va a explicar qué es un DataFrame, ¿sí? Para no hablar todo el rato yo, pues. Ok, DataFrame básicamente es una tabla, no es más que eso. Ustedes han visto un montón de DataFrame. Cada vez que yo creo que abren un Excel, se van a encontrar con eso, digamos. Así que podemos considerar un DataFrame lo mismo que una tabla de Excel, normalmente con columnas definidas que te permiten indicar, separar una columna de otra. Oye, escribe horrible. Puede tener columnas de distintos tipos de datos. Es decir, no También. tienen que ser de la misma naturaleza. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de la clásica tabla, fila, columna. ¿Ya? A eso Carolina no... tiene una pregunta. Cuéntenos. Sí, que no me queda muy claro como cuál es la diferencia entre matriz y DataFrame. Bueno, creo que este es el momento entonces. Lánzate el estrellato, por favor. Ya, bueno, ahí ya Sebastián mencionó una de las grandes características, que básicamente la matriz te va a aceptar un tipo de dato, mientras que el data frame tú puedes tener una columna que sea string, otra columna que sea numérica, etc. Pero en general también hay cálculos matemáticos que van a funcionar mucho mejor con un objeto de tipo matriz. ¿Ya? Por la naturaleza de ser un objeto matriz, uno puede sumar matrices, multiplicarlas, y que pueden ser más útiles en algunos momentos, y en otros momentos van a ser más útiles data frames. Pero lo que sí es importante es que hay una gran cantidad de ejercicios que tú lo puedes resolver tanto si haces un data frame, si haces una matriz, si haces una lista, etc. Así que igual es bueno saber un poco de todo y saber cuál usar en qué momento. Carolina, bueno, tú que eres socióloga, ahí me has ayudado muchísimo, ¿sí? Siempre agradezco. Tú vas a estar trabajando generalmente con DataFrame, ¿sí? Salvo de que ya te quieras meter mucho en el mundo matemático, que ojalá sea así, pero con DataFrame, como estáis leyendo todo el día bases de datos, vaya a trabajar con DataFrame y trata como de meterte en el mundo de matrices, pero generalmente yo creo que vas a estar trabajando con DataFrame, ¿ya? O sea, si tú me preguntáis desde ahora, sin conocer mucho lo que estáis haciendo actualmente, pero al menos hasta cuando te conocí, que trabajamos juntos en algún momento, sí, DataFrame, ¿ya?
Ya. Eso. Gracias. No, de nada. Ya, creación de un data frame. Acá tenemos dos formas de definir un data frame. La forma 1 crea dos vectores y luego los concatena de alguna forma, los junta. Y tenemos la forma 2 de definir directamente las columnas dentro del mismo data frame. Es decir, el vector lo voy a poner completo. Yo creo que aquí lo voy a traducir con pera y manzana. Lo mismo que está ahí al lado, forma 1. Ponga atención. Este es el típico ejemplo que pongo. Voy a crear un vector llamado mes. ¿Cuáles son los meses del año? Alguien que me puede decir, no, broma. Ya tenemos enero, febrero, marzo, abril, y vamos a poner hasta mayo. Mes. Si yo ejecuto mes, te va a ejecutar un vector de tipo, si me responden, fuimos aprendiendo todo lo que hicimos. Vector de tipo Script. Carácter. Muy bien. String, ¿ya? Ahora, String, perdón. ojo con lo que voy a hacer. Voy a asumir de que estos son de un año en particular, supongamos, año 2021. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a crear un vector llamado año. Recuerden que buenas prácticas no escribía con ñes. Y para evitar malos entendidos, no le voy a decir, obviamente, la palabra a la cual llega se elimina, pero ya usted puede, de alguna forma, identificar qué es lo que pasaría. Por eso recomiendo ese tipo con las ñ, cámbielo con anio, ¿ya? Por si acaso. Voy a hacer un rep de que voy a repetir año 2021 times, y aquí voy a utilizar el comando que les enseñamos, len. Fíjense que lo que decía Byron es cierto, se utiliza len mes. Sebastián, ¿qué hiciste ahí? ¿Alguien que me pueda leer esa línea de código? ¿Quién puede ¿Va leer? a repetir los años, las veces que están los meses? Exactamente. Repetir el año 2021 cierta cantidad de veces. ¿Cuántas veces va a repetir año 2021? ¿Qué era el length? ¿Se La acuerdan? longitud Exacto, la longitud de quién. de mes. De mes y mes tiene 5. Entonces, ¿cuántas veces va a repetir año 2021? 5. Muy bien. Muy bien. Ejecuté año. Lo voy a ejecutar. Tengo 2021. Ahora lo que voy a hacer es crear una base de datos. Y esta base de datos va a ser un data frame cuyos elementos va a ser año y mes. Y luego ejecuto data. Tenemos nuestra base de datos. Forma 1. ¿Se entendió lo que hice o no? Forma 1. Incluso puedo hacer cosas tan simples como la típica. Presupuestos. Año. Esa es como una variable transversal a todas las disciplinas. Presupuesto, año. O mes. Les encantó esa parte, están diciendo hermoso, aplausos. ¿Ya? Les pareció hermoso y dieron aplausos a ese paso. Ya, muy bien. Eso es forma 1. Tenemos la forma 2 de crear una base de datos. Aquí, a ver, esto en la jerga informal se entiende como poblar una base de datos. La estamos haciendo desde cero. Usted sabe que puede hacer una base de datos desde cero o puede importar bases de datos. ¿Ya? O sea, una base de datos tal como Iris, a eso me refiero. Aquí la estoy haciendo yo desde cero. Forma 2. Definir directamente todo adentro. ¿Cómo voy a hacer esto? Tan simple como voy a crear un vector que sea una base de datos, una tabla de Excel, y aquí voy a meter todo esto. Pero la gran diferencia es que en vez del igual, le voy a poner, perdón, en vez de asignación le voy a poner el signo igual.
Lo mismo con la anterior. Y aquí ya tiene la diferencia entre el igual y la asignación. Oye, qué bueno que justo nos tomamos con este ejemplo, Byron. Y eso es exactamente lo mismo que lo anterior. ¿Se entendió lo que hizo, no? Sí. Perfecto. Entonces, volvimos. Actividad práctica. Chuta, ¿no se ve esto? No se ve, güey. ¿Qué dice ahí? El color. Tabla. Ya, por favor, ¿quién es rápido? ¿Se logra ver bien ahí o no? Sí, señor, ahí se ve súper. Ya, perfecto. No me digáis señor, pues. Ahí me estáis matando. No, pues ahí está mal. Ya, no, broma, está bien. Me pueden decir cómo debe ser. Oye, necesito que se creen un vector que se llame nombre, todo con minúscula. Asignación con los nombres. Creo que necesito que se creen uno que se llame grupo-sanguíneo. Y necesito que también se creen otro vector que se llame altura-centímetro. Y me lo envían, por favor, porque no lo voy a anotar desde cero. Ya, tenemos entonces nombre. Perfecto. Nombre. Fíjate algo, aquí ya me gusta esto, Nelson, lo que está pasando. ¿Qué pasó acá? A mí no le falta una comilla. Muy bien, Carolina, muy bien. Muchas gracias. Ahí. Era para ver si estaban atentos. Muy bien, pues Nelson, así me gusta. Muy bien. Ya, tenemos nombre. Después el grupo sanguíneo. Ya, oye, todos participando ahí, muy bien. Gracias, Evelyn. Ah, no, pero veía aquí nuevamente el nombre. Ahí sí. La altura del centímetro. Altura centímetros. Dice 1,65, 1,80, 1,58 y 1,20. Que alguien me la mande por el chat, por favor. Gracias, Fernando. Te pasaste. Ya. Tenemos los vectores. Un data frame. Ya les enseñé cómo. Data frame van a meter el nombre, van a meter el grupo S y van a meter altura y en bajo centímetro. Van a ejecutar. Vienen la base de datos. ¿Qué otro mecanismo tenemos para hacerla? ¿Cuál era la forma 2? Alguien que me la pueda enviar por el chat. Yo voy a dejar solamente esa. Pero alguien, si fuese tan amable, la forma número 2 con el igual, lo puede enviar por el chat, por favor. Recuerden, copia eso, lo pega acá adentro, a eso le cambia la flecha por el igual. Eso es todo. Sebastián, ¿y A las ver, dos cuando- cosas te quedan guardadas arribita, como en el environment? Sí. O sea, en el caso del que dice data frame no te va a quedar almacenado nada, salvo que a este le ponga, por ejemplo, Carolina. Y ahí lo tengo. ¿Ya? Si tú no lo almacenas, lo dejas solamente como data frame, no te va a guardar nada. Así, no te va a guardar nada. Yo puse el ejemplo, ¿no? Ya, forma 2, alguien que la pueda enviar, yo mientras tanto voy a ir mostrando. Forma 1 es lo que hicimos. Y si le sacamos names de tabla, esto lo voy a guardar, ya, tabla 1. Si hago un names de tabla 1,
lo que voy a ver son el nombre de las variables. Aprovechemos de ir adelantando aquí cosas de manipulación y operación de base de datos. Nombre de las variables. ¿Ya? Eso es lo que hacemos en la forma 1. Y en la forma 2, muy bien, Nelson, muy bien. Gracias, Ignacio, también. Tenemos tabla-2, que es un data frame. Vamos viendo, Camilo, Daniela. Lo voy a ordenar un poco para que se vea mejor. Ya, ahí está. Tabla 2. Tabla 2 not found, dice. ¿Por qué? Ya. Aquí también cometimos un error. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Tabla 2 no fue encontrado porque nos falta un paréntesis más. Fíjense. Y ahí me está mostrando que está marcado ese. Por si acaso. En consecuencia, tenemos dos formas de construir data frame. Pero ahora la pregunta es, cuénteme. Seba, sería buenísimo que aprovechemos justo ahora para cambiar ese igual por una flecha de asignación para que vean que no es lo mismo. ¿Aquí? Sí. Muy bien. Para que vean que no pueden llegar y utilizarlo. O sea, dentro de la función la idea es usar el igual. Creemos una tabla 3, porque si no... Claro, ¿qué pasa si colocamos una asignación? Muy bien, gracias. Ya. Si se ejecuta... ¿Qué ven ahí? El nombre está siendo asignado a un vector. Grupo-S está siendo asignado a otro vector y altura CM está siendo asignado a un vector. Se están guardando objetos dentro de esas variables y por ende al mostrarte te va a mostrar más que el nombre, te va a mostrar como una interpretación de lo que entiende R del objeto, de este caso del vector. ¿Ya? Así que por eso tengan cuidado. Dentro de funciones el igual y para asignar objeto la flechita. Exactamente. Exactamente. Ahora les voy a mostrar algo que les va a ser de utilidad para la actividad que tienen en el Google Drive que se llama actividad subsetting, que es de Cas y de Boric, y esa la van a mandar. La van a mandar al correo electrónico mío, se la mandan a... No, mándensela a Byron, para que les vea ahí más o menos alguna y me comente nomás en términos globales como anduviera. Sí, mi correo está ahí al principio de R. También. Observaciones, ahí sí, tengo un data. Bueno, es que tengo una letra, mira, fíjate, esto lo aprovecho a mostrar. El momento de la verdad. El momento de la verdad, ¿se logra ver o no? Oh, qué terrible. En el Mac me eché la letra E. No sé por qué, es como que siempre hago cosas con la E. Bueno, en fin, por eso a veces me demoro en escribir. Selección de observaciones en un data frame. Usted sabe que tenemos la tabla 2, que es la base de datos, la tabla 1, por ejemplo. La pregunta es, bueno, ¿y cómo seleccionamos observaciones? Ya. Ejemplo 1. De la base de datos 1, que se llama tabla 1, voy a seleccionar la fila 1. De la tabla 1, voy a seleccionar la fila 2 y columna 1. Y aquí es donde me interesa mostrar lo siguiente. Para rescatar observaciones, usted utiliza el corchete. Lo que está antes de la coma son las filas. Lo que está después de la coma son columnas. Yo uso mucho ahí acordarme de feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. FC. FC. Feliz cumpleaños. ¿Qué pasa si ahora queremos rescatar de la tabla 1 la fila 3 y queremos utilizar el nombre de la variable en vez de la posición de la variable? Por ejemplo, altura-centímetro. También lo podemos hacer. Junto con lo anterior, en R usted puede rescatar con el encadenamiento. El signo peso le permite rescatar el nombre de las variables.
Esto es muy parecido como al SPSS. Y aquí me interesa rescatar los nombres. Andrea, Bastián, Camilo, Daniela. Y por último, dentro de la selección de observaciones de un data frame, quisiera mostrar que puedo rescatar de la tabla 1 todas las filas, no obstante, quiero rescatar solo el nombre y la altura de esas personas. Esto lo traduje en eso, por si acaso. Disculpa, una duda. Abigail, cuéntame. ¿Esto tiene relación con el filtro cuando usamos ese SPSS? De alguna manera sí, pero aquí rescatáis solamente... A ver, sí y no. Lo que pasa es que aquí tú rescatas variables, no rescatas observaciones de variables. ¿Se entiende, no? Tú aquí estás rescatando posiciones de variables. No estáis rescatando particularmente... Por eso te digo que sí o no. Como que en el fondo igual podéis rescatar particularmente Daniela, Camilo, etcétera, etcétera. Sin embargo, los corchetes te permiten a ti rescatar o extraer variables. No filtrar. No filtrar. Ahora, es bastante similar al filtro. Que eso también te lo voy a enseñar. Cómo filtrar con los comandos por defecto. Esto yo lo voy a denominar, Byron, siempre lo digo en mis clases, escuela antigua. Pero después vamos a enseñar algo así como nueva escuela. Por si acaso. Nunca había escuchado esa forma de definirlo. Me gusta fomentar la creatividad por la escuela. Está bien, está bien. Entonces, pues yo siempre pregunto ahí a las alumnas y a los alumnos, ¿con qué escuela se quedan? No, profe, escuela nueva, me dicen. No, escuela nueva, lo odio. Me dicen, ¿por qué me enseñó esto? Yo les digo, es que siempre van a tener que recurrir a los corchetes. Después van a trabajar con la nueva lógica del pipe y todo eso. Ya. Eso en cuanto a la selección de observaciones y filas. Ustedes tienen una actividad, que es la actividad de subsetting. Que alguien me confirme si la pudo ver, solo ver. Que abra el archivo, el script. Ya. ¿Qué dice ese script? ¿Qué hay ahí adentro? Les dejamos varias actividades, tomamos en consideración lo que el público pide. La actividad de los candidatos, sí, pues Alejandro, la actividad de los candidatos. Entonces, lo que pretendemos ahí es que ustedes hagan el trabajo de subsetting, es decir, rescaten elementos. Seleccionen solo la columna votos, seleccionen la fila 1, la columna 3, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y eso lo van a enviar ustedes por correo electrónico. Y les va a servir también para que tengan un script de trabajo listo. Byron, esta parte la voy a pasar rapidito. Me imagino Perfecto. que trabajáis con Tibble ya, no trabajáis con DataFrame, o trabajáis con los dos, vais alternando. La verdad, trabajo mucho más con listas, si te soy sincero, pero más que nada por lo que hago yo. Pero cuando no, me gusta más usar Tibble. Ya, perfecto. El Tibble es una especie de data frame, es lo que hemos estado viendo, pero es mucho más fácil de manipular, es mucho más limpio y es más actual, es más contemporáneo. Pero para trabajar con Tibble, usted requiere instalar un package que se llama Tidyverse, que esto lo vamos a enseñar a contar de la próxima sesión, creo. Si me equivoco, esto quedó grabado y va a ser en la cuarta sesión. ¿Ya? Pero lo voy a dejar aquí como que quede grabado próximo. Voy a hacer. ¿Ya? Tidyverse. Entonces, en vez de as.dataframe, aquí lo transforman en as-tibble. No voy a entrar con detalles porque, como les dije, lo vamos a desarrollar en una sesión en concreto. Solamente me interesa resaltar de que no necesariamente usted tiene que trabajar con DataFrame, sino que también puede trabajar con otro tipo de estructuras que son bastante similares, pero vienen a complejizar un poco más
lo que son las tablas o bases de datos. ¿Cuáles son los beneficios? Compare usted los beneficios de utilizar table en vez de data frame. Lo que tenemos acá es data frame versus el table. ¿Cuál se ve mejor? Entrega solamente una cantidad de datos, no todos, ¿cierto? Exactamente, y fíjate lo que te entrega acá. ¿Qué significa? Información arriba Entrega- de lo que es, Arriba te entrega las dimensiones. la naturaleza de la variable. Te dice que es un double, son dos variables de corte numérico. ¿Sí? Entonces, mucho más útil para efectos de trabajar con bases de datos. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? Recuerden. Se entiende más como data frame. Quizás, Ignacio, a primera vista se entienda más como data frame porque ustedes están más familiarizados con data frame. Pero como ya conocieron lo que significan los tipos de vectores, van a saber identificar a qué se refiere cada uno de esos. En materia de programación no hay nada escrito. Y vamos a cerrar el día de hoy con los operadores lógicos. Y aquí voy a entrar en lo que Abigail había preguntado. Fíjate que ya me aprendí hasta los nombres, ¿eh? Bien. Muy bien, me estoy aprendiendo hasta los nombres, ¿eh? Abigail. Abigail. Sí, la Alejandra yo la he visto en otros talleres, siempre participa ella. Siempre. Creo. Bueno, no voy a entrar viendo todos los nombres, pero conozco ahí harta gente que ha participado. Sí, entre ayer y hoy han participado hartos. Operadores lógicos. Esto lo vimos en la sesión pasada, también adelantamos. Sí, este es un grupo muy bueno, muy bueno. Ya. Y con esto vamos a cerrar. Porque estoy confundido. Hoy día cerramos a las 9. A las 9. 9, sí. Ayer tuve que hacer clases hasta las 9, hasta las 10, entonces... Ya, operadores lógicos. Recordemos, en R hay operadores lógicos. Ya, sí, Sebastián, esto nos dijiste con Byron que eran los operadores lógicos. Sí, está bien. ¿Qué permiten hacer los operadores lógicos? Le pregunto al R, al amigo R, Sam R. Las que serán respondidas como verdadero, true o false. ¿Cuáles son estos operadores básicos? Ya enseñamos todos estos, si se dan cuenta. Mayor que, menor o igual que, mayor que, distinto que, la intersección, la unión y dentro de. Lo enseñamos. Pero yo ahora quiero mostrarlos en la práctica. ¿Y cómo los voy a mostrar en la práctica? Oye, vamos a instalar un package para hacer el ejercicio. ¿Te tinca o no, Byron? ¿Nos quedan 12 Sí, minutos? sí, sí. Que sea como el inicio de los paquetes. Inicio. El package. Van a instalar el siguiente paquete. Install.packages datos. Yo lo tenía en realidad, ¿por qué lo instalé de nuevo? Bueno, en Sí, fin. ojo que esto se puede tardar dependiendo del PC. Install.packages datos. Ya diga ahí, porque tú lo pediste, vamos a tener que trabajar con filtros. Muy bien, sí, también. Ahí que está ladrando un perrito, una perrita, no sé. Sí, era la mía. Exactamente, Nelson. Si lo instalas una vez, ya no necesitas volver a instalarlo la próxima vez. Por ende, esto después lo dejas con el famoso hashtag gatito y lo dejas de esa forma. Cuando hayan instalado me confirman porque vamos a cerrar justo la hora. Después leen library datos. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Leer la librería que instalé anteriormente. Sebastián, no te entendí nada. En RStudio Cloud también sirve Belén. Sí, le instala y no vas a tener problemas. Esta la puedes comprobar en esa sección o en esa pestaña que se llama Packages. Y aquí te va a mostrar una cantidad de packages impresionante. Impresionante. Bueno, son todos los míos, los que tengo instalados, pero a lo que voy con esto es que aquí yo puedo buscar datos.
Si está con un ticket, implica de que fue leído. Ahora, si yo no lo hago con línea de código, tal como está en la 133, yo puedo anotar aquí datos, y aquí va a estar sin ticket. Y después yo lo marco con un clic. Por si acaso. ¿Me confirman, por favor, si están ok ya con esto? Si ya todos lograron instalar el paquete, y también, claro, como decían anteriormente, una vez que se instala no es necesario preinstalarlo, pero sí hacer el library. Eso sí. O sea, decir la LR normalmente, creo que había una forma de que no se hacía, de que no había que hacerlo siempre, no me acuerdo ahora, de que no sea necesario llamar al library de nuevo. Ah, yo lo hago generalmente así. Ah, claro. No, pero me refiero a que, por ejemplo, el día de mañana, si quieres usar datos de nuevo, habría que hacer library datos, ¿no? Si quieres utilizar datos de nuevo, sí. Sí, por eso. Ahora, esa, la línea 133 sí tendrías que repetirla cada vez que inicies tu R. Exacto. Salvo de que apeles directamente a utilizar datos dos puntos y llames la función de esa librería, que lo voy a enseñar también, pero eso ya es más... Sí se programa de mejor manera en todo caso, desde mi punto de vista. Es más ordenadito. Sí, mucho más ordenado. O sea, después cuando yo paso las líneas de código, sí. Ya dicen que están listos. Ok, partamos. Hay una base de datos que se llama países. Ejecuten. Van a tener una base de datos que es muy conocida dentro del mundo de las ciencias sociales, pero en realidad se trabaja de forma transversal. Bueno, en los libros también la trabajamos esta, Gapminder. Pero es como un ejemplo de pera y manzana, para que se entienda más o menos que ahí tenemos una base de datos de 1694 observaciones. Tenemos país, continente, año, esperanza de vida, la población y el PIB per cápita. Duda hasta el momento. Esto es muy entretenido después visualizarlo con Jupyter y todo el tema. Vamos bien, ok. Esto vamos a almacenarlo en un vector que se llame países. Lo guardan y ustedes van a tener la base de datos. La van a ejecutar y van a ver su base de datos. ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Ahora es cuando inicio operadores lógicos. Ponga atención. El operador lógico nos va a permitir, por ejemplo, hacer filtrado. ¿Y a qué me refiero con esto? De la base de datos países, voy a utilizar el encadenamiento para llamar una variable en particular, el año. Si yo pongo países año mayor a 2000, me va a retornar true y false. Es decir, cuando se cumpla y cuando no se cumpla. Partamos con eso. Me va a entregar true y false. Pero ¿qué pasa ahora si yo hago lo siguiente? De la base de datos países, voy a rescatar lo siguiente. De la variable año, todos los países que sean mayor o igual a 2007. ¿Qué estoy haciendo ahí? Recuerden, todo lo que está después de la coma es columna. Antes de la coma es fila. Y ahí estoy rescatando países mayor o igual a 2007. Básicamente extraer una mini tabla de la tabla grande. Y esto sí se usa demasiado, porque es más cómodo y más fácil trabajar con mini tablas que leer cada vez la tabla completa. Exactamente. Siempre después esto lo almacena en otra tabla, esa tabla después la envía, porque usted no va a trabajar con toda la base de datos. Ya, sigamos. Retornemos ahora solo los países, el año y un filtro determinado. ¿Cómo vamos a hacer eso? Países, por ejemplo, de la base de datos países, voy a filtrar cuando países, el año sea mayor o igual a 2007. Mantengamos eso.
Y voy a rescatar la columna de la posición 1 y la columna de la posición 3. ¿Qué va a hacer ahí eso? ¿Qué me debería mostrar? ¿Qué variables? Recuerde, coma, perdón, coma. Afganistán y Argelia. No, esto es fila y columna. ¿Qué va a hacer? Columna. Una, país y año. Muy bien, va a rescatar esta y esa. Sí. Muy bien. Muy bien. Ahora. Perfecto. Oye, pero que están, pero como avión. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué más se me ocurre? Ya, países. De países voy a rescatar cuando de los países, ahora no el año, sino que, por ejemplo, la esperanza de vida sea mayor o igual a 80 años. Puta, me estoy viendo mayor a 80 años, entonces arriba de 2007 va a ser. 2006. Y dentro de eso voy a rescatar, bueno, ¿cuáles son los países? La variable país y el continente. ¿Por qué el continente? Porque más adelante, cuando uno haga análisis exploratorio de datos, hace un agrupamiento por variable categórica y va a poder contabilizar según continente. ¿Ya? Me estoy adelantando, Byron, yo sé, pero... Sí, pero hasta ahora no hay reclamos. Vamos hasta el momento. ¿Se va entendiendo lo que hago? Yo me perdí con el C. Byron, explica lo que es el C, lo que dice acá. Yo te Con voy a el hacer... C. Ok, ahí tú estás básicamente indicándole dentro del corchete que vas a utilizar un vector. En este caso, ese vector está dentro de las columnas. ¿Te acuerdas que era feliz cumpleaños? Así que ahora estamos en columnas. Y eso quiere decir que, ¿cuáles columnas quiero? La 1 y la 3, porque ese es mi vector. ¿Cachai? Entonces va a ser una mini tabla de la tabla grande donde vas a rescatar la columna 1, la columna 3, y donde las filas van a ser las que cumplan con lo que aparece a la izquierda. ¿Bien? Ah, esto es solo para las columnas. Sí, Ya, la derecha bueno. es solo para la columna. Ya, súper. Yo también voy a anotar, ¿por qué lo hago con posición? Ignacio, ¿no? Ignacio, lo hago con posición. Imagínate tú que tengáis 200 variables y no te sepáis el nombre de la variable. Por eso lo hago con posición. Porque después yo hago, por ejemplo, names de países, y era lo que yo le había dicho en la primera clase. ¿Cuál es la posición? Les dije la posición de país, ustedes me dijeron la posición 1. Después le pregunté, la posición de esperanza había la 4, 5 y esta es la 6. Por eso rescaté de esa forma. O sea, en el fondo a uno se le pueden ocurrir como 20 formas para llegar a los mismos casos, ¿o no? Fíjate, pero si compárala esta con esa, es prácticamente lo mismo, salvo que aquí escribí el nombre de la variable. Y aquí puse la posición de la variable. ¿Y qué es lo que yo te dije en la primera clase? Lo voy a anotar aquí para que saquen un pantallazo y después prácticamente hagan un hashtag. En programar no hay nada escrito. Tal como tú lo dijiste. Súper, muchas gracias. Sebastián, ¿y con las filas puedes hacer lo mismo? Con las filas también puede hacer lo mismo. Voy a rescatar de la fila 2 a la fila 50. De hecho, Claro. la vivienda que yo te dejé, lo voy a tener que hacer así. Creo que el de vivienda. O sea, hacer una secuencia, 2 puntos, 5. Voy a rescatar fila 2 a la 5. Después coma, tiráis lo otro. Ya, Vale. ¿Qué más podemos hacer? Clásico. ¿Te parece, para terminar, que países, o sea, el año sea mayor a 2007, por ejemplo, y que además la esperanza de vida cumpla otra condición? Ya, espérate, yo creo que sí. Y ahora voy a tirar otra condición. Ya, la esperanza de vida la vamos a tirar mayor a 80, o cambiemos la esperanza, pongamos el PIB per cápita y después me decís la tuya, tú me la dictas. PIB per cápita va a ser mayor o igual a 1000. Va a ser continente europeo, me da la impresión. Y hagamos una condición adicional. Y cuando el continente sea igual a Europa. Ahí estamos por dos condiciones. Sí, sí, sí. Y ahí estamos utilizando ambos operadores. Fíjense los operadores que utilizamos. Este es el I, tenemos el mayor o igual que está por ahí, y tenemos la igualdad, que no está aquí. Ahí está. Ejecutemos. Y yo creo, dígame una, a ver. A ver, podría ser con una unión ahora, ¿no?
para hacer la diferencia, es los que estén en el continente europeo o americano, ¿Ya? para mostrar solo a esos dos. Y tendríamos que tirar aquí países, continente es igual, ¿cómo se llamará? ¿Me podéis decir, alguien que me diga cómo se llama? Que haga un unique de... No me acuerdo. ¿Cómo se llama? No. Ahí en... ahí. Américas. Ah, como que lo juntó. Américas. Estamos. ¿Qué pasa si ejecuto eso? Byron. Bueno, ahí en el fondo va a obtener una subtablita, ¿no es cierto?, donde solamente va a importar los que vengan siendo de Europa y los de América. Exacto. Y me quedan 2 ejemplos más para utilizar todos los operadores lógicos, porque esto les va a servir para el tratamiento de bases de datos. Primero, vamos a utilizar el dentro de ese que tenemos acá, ¿ya? Donde voy a seleccionar algunos países en particular. Voy a seleccionar Chile, Argentina y Brasil. Abigail, tú que hiciste esto, ahí estás con los ejemplos de filtros, con los subsets. Para que entiendan la diferencia, que aquí no extraemos variables, aquí filtramos de acuerdo a una condición lógica. Y, oye, Byron, me quedan 2 minutos, no quiero atrasarme. Países, creo que podríamos hacer la negación. ¿Sí? ¿Ya? Me parece bastante bien. Y per cápita sería mayor o igual a 1000. Y países, continente, sigamos con el ejemplo, Europa. Y voy a ejecutar esto. ¿Qué va a pasar acá? Acá tengo un error, parece, ¿no? ¿Quién estamos pasando a ver? El signo de exclamación al principio. Signo de exclamación. Lo que pasa es que estoy negando. Ah, ya, perdón. Estoy negando. Te faltan los iguales en Europa. Gracias, gracias. Pero se dan cuenta que su aporte es fundamental, ¿o no? Ahí está. Todo aquello que no tenga el PIB per cápita mayor o igual a 1000 y sea de continente europeo. Con la exclamación estoy negando. Y con eso les vamos a dejar el taller práctico para que usted lo resuelva en la casa. Y ese taller es exactamente los ejemplos que puse aquí, por si acaso. Así que cerramos el día de hoy. Les damos muchas gracias por la participación. Detengo la